Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir para convertirse en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México entra en funciones el próximo 15 de septiembre y ahí los diputados constituyentes comenzarán a discutir y a aprobar las leyes de esta Constitución que deberá de ser promulgada en febrero de 2017. Estamos pues, prácticamente a unos cuantos días de que se instale la Asamblea Constituyente, en la cual las y los diputados tendrán que elaborar la Constitución de la Ciudad de México, un hecho inédito, histórico, importante, y posteriormente, pues por supuesto, aprobarla, promulgarla. No podíamos accesar a programas federales que tenían otros estados del país. En términos de nuestra propia legislación, somos una asamblea legislativa y seremos un congreso local. También de alguna manera estábamos en una situación distinta a las otras entidades federativas y también, por supuesto, el hecho de ya tener nuestra Constitución nos permite conservar en primera instancia, y ese es, me parece que un propósito importante, conservar los derechos y libertades que hemos alcanzado, yo considero que son irreversibles, y poder generar también pues, otros derechos de tercera y cuarta generación. Por primera vez, los habitantes de la Ciudad de México tendremos la oportunidad de participar en las decisiones de nuestro país a través de la conformación de un Congreso local. La Asamblea Legislativa desaparece. Ya no tendremos más uno. Y se crea el Congreso local. Muy bien. Con facultades, responsabilidades mucho más amplias. Nuevas atribuciones y también, por supuesto, nuevas responsabilidades. Entonces, es un hecho sin duda histórico, es un hecho relevante, es un hecho importante para los que vivimos en la Ciudad de México. Para llegar a este momento se tuvo que tener toda una evolución desde la elección del jefe de gobierno, desde la elección de los jefes delegacionales, desde la Asamblea de Representantes y luego la Asamblea Legislativa. Después de muchos años de insistir, bueno, pues ya tuvimos las reformas constitucionales que nos permiten tener ya esta reforma política. Yo considero en lo personal que tiene que ser una constitución de principios, es decir, una constitución que concentre en el texto los elementos fundamentales del quehacer, del convivir, de la administración del gobierno de esta ciudad. Hay toda una agenda amplia de los grandes temas de la ciudad, el desarrollo urbano es uno de ellos. Es un reclamo, diría yo. Esta ciudad requiere de modificar, esta ciudad requiere de tener un plan integral del desarrollo urbano. Tenemos que cambiar, sin duda, y modificar la forma y sobre todo la estrategia del desarrollo urbano en la ciudad. Tendrá que haber un apartado importante para el medio ambiente. Vivimos en una ciudad muy poblada, vivimos en una ciudad que por sus condiciones orográficas y geográficas hacen que tengamos complicaciones de contaminación del aire. Es compleja la situación de nuestra ciudad. Tendremos que revisar el derecho al agua, por ejemplo. Sí. ¿No? Esta ciudad tiene que invertir mucho en traer agua, ¿no?, de otros lugares, especialmente del Estado de México, y también tiene que invertir mucho en sacar el agua. Entonces, y es un derecho, el derecho al agua es un derecho humano universal. Las demarcaciones serán gobernadas por un alcalde y por un consejo ciudadano elegido a través del voto que se encargará de vigilar las acciones que competan a la comunidad. En el 2018 tendremos que elegir alcaldías, en el 2018 tendremos que elegir diputados al Congreso local. Esta séptima legislatura tendrá que elaborar la ley orgánica de las alcaldías
la ley orgánica del Congreso, la ley orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, tendrá que elaborar la ley orgánica del órgano judicial. Pero bueno, no solamente el hecho de cambiar ese modelo es importante, sino que también habrá que hacer una revisión, sí creo, de la distribución y de la definición geográfica de la propia ciudad, ¿no? La Ciudad de México es la entidad en todo el país con mayor nivel educativo. Aún así, en la Constitución deberán de quedar sentadas las bases para otorgar a sus habitantes una educación de primer nivel y también para evitar la deserción escolar. Estamos planteando que haya un programa que además lo ha anunciado el propio jefe de gobierno, un programa donde los jóvenes tengan la posibilidad de tener acceso a una vivienda digna, propia. Estamos planteando el tema, por supuesto, de la educación. Estamos planteando el que los jóvenes tengan mayores y mejores espacios de participación y expresión juvenil. Estamos planteando que los jóvenes puedan tener la posibilidad y sobre todo el acceso a la educación. No puede haber ya más rechazados en la ciudad instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana y la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues todos tenemos que generar que los jóvenes tengan una mucho mayor participación, que es, me parece que uno de los puntos importantes. Y por supuesto, bueno, pues las mujeres, hemos tenido encuentros con mujeres donde nos han planteado que no puede haber por ningún motivo un retroceso en los derechos que han alcanzado y sobre todo en los niveles de proyección del desarrollo de las propias mujeres. Hemos tenido encuentros con indígenas. En la ciudad hay grupos importantes de indígenas, de personas que han tenido que emigrar a la ciudad de los distintos estados del país. Hemos tenido encuentros con trabajadores, la comunidad LGTBTI, que tendremos que abordar temas que tienen que ver con los adultos mayores. Pues es una agenda, me parece, que cruza por todo el quehacer, por toda la vida de los habitantes, de toda la vida de esta Ciudad de México. Capitalino, chilango, mexiqueño, mexicalino. ¿Qué gentilicio prefieren nuestros notables? Pues es un tema complicado. Me parece que ha estado en la mesa cuál será el gentilicio. Algunos dicen que debe ser chilango, no lo sé, yo creo que valdría la pena que entre todos definiéramos cuál es el gentilicio que mejor nos quede a todos los habitantes de esta ciudad. Una ciudad de primera. ¿Cómo hacer que también seamos nosotros unos ciudadanos de primera? Participando activamente, cumpliendo con nuestras responsabilidades, estando muy conscientes de que tendremos un mejor ambiente, que tendremos mejores calles, espacios públicos, si todos coadyuvamos en su conservación, si todos participamos activamente en el cuidado mismo de nuestra ciudad en términos generales, ¿no? La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?